Bueno, el fondo de comercio es un activo importantísimo en los libros de la sociedad adquirente siempre. El fondo de comercio se genera cuando una sociedad compra otra. Entonces se refleja en los libros de la sociedad adquirente. Entonces, ¿el fondo de comercio qué es? Pues es la diferencia entre el precio que se paga por esa participación en la filial, en la que deviene filial, y en la valoración de los activos netos de esa compañía adquirida. Entonces, esta diferencia, que es lo que se denomina fondo de comercio, pues obviamente constituye un activo muy importante. Entonces, lo que tenemos que hacer son dos cosas después de realizada esa adquisición, que sería, en primer lugar, el Purchase Price Allocation, la PPA, que es distribuir el valor del fondo de comercio entre el valor de los activos intangibles que esa adquisición supone, como por ejemplo clientela, reputación, etcétera, ese tipo de activos. Y luego también hay que realizar, después de la adquisición, un test de deterioro para comprobar que efectivamente esa adquisición va bien, va mal o va regular, y realizar las acciones correctivas correspondientes, ¿no? Hay que conocer también la diferencia entre el valor del fondo de comercio en el momento de la adquisición y ese valor después, cómo va evolucionando en función del precio que has pagado en el momento de la adquisición. Por ejemplo, hay que ver cómo va el valor de la clientela en función de la recurrencia y diversificación de los ingresos. Eso tiene un efecto en el tipo de descuento de los flujos de caja que se van generando, mayor o menor, sobre lo que se fijó en el momento de la adquisición. Y todo esto hay que vigilarlo, tanto a nivel de valoración hacia arriba como desde deterioro, en su caso, hacia abajo. Entonces, esto es algo esencial a realizar en el momento de la adquisición y a posteriori. Y esto aconsejamos siempre en confianza esta visión, digamos que no deja de ser una visión estratégica para vigilar el comportamiento del activo una vez realizada la adquisición.